Buenos días. Muchas gracias por elegir esta sesión, dada la gran competencia de acontecimientos simultáneos que hay en este congreso. Y vamos a dar comienzo sin más. El retraso, como sabéis, ha dependido sobre todo de que la sesión anterior, como se dice siempre en los aviones, ¿no? Es el avión anterior el que ha salido con un poco de retraso y por eso vamos. Así que no esperamos más y vamos a dar comienzo a la sesión. Lo primero, quería presentaros quiénes son los ponentes que van a participar. Lo voy a hacer en el mismo orden en que van a intervenir. Y si a algún ponente no le gusta lo que digo de él, pues que levante la mano y diga, pues no es así, eso es de otra manera. Entonces, por el orden de intervención, en primer lugar, Ramón Ramos, catedrático de Sociología de esta universidad, y luego os diré qué le vamos a pedir que nos hable. En segundo lugar, hablará Blanca Clavijo, es abogada y es directora de la Fundación de Alzheimer AFAL Contigo. En tercer lugar, va a hablar Maite Sancho, directora, es licenciada por esta facultad y directora de la Fundación Matía, especializada en personas mayores. Y finalmente, Rosario Aguirre, de la Universidad de la República de Montevideo. Y, bueno, estos son sus perfiles. Si cualquiera quiere decir después de ellos otra cosa, en el momento de la intervención, que ya nos lo dirá. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? El objetivo de esta sesión es que, afortunadamente, en los últimos años ha habido una enorme eclosión de investigaciones en el tema del cuidado. Y también en el tema de la dependencia. Pero encontramos que falta un engranaje de lo que es una investigación más aplicada o más orientada a las políticas sociales con el núcleo de la teoría sociológica y más en concreto con el núcleo de las teorías de la estratificación social. Todas las sociedades avanzadas están produciendo a un ritmo muy rápido personas de edad mayor. Hemos hecho en un libro recientemente publicado que se llama El trabajo no remunerado en la economía global, un cálculo de cuánto va a ser la demanda de cuidado de aquí al año 50 para todos los grandes bloques de países del mundo según su grado de desarrollo. Por supuesto, España, Uruguay están incluidos en esa relación, México, China, en fin, todos los grandes países y además los bloques. Y nos encontramos con que la carga individual de cuidado va a aumentar para España, por ejemplo, del orden de un 50%, suponiendo que se distribuyera por igual entre toda la población. Evidentemente, cualquier escenario realista nos dice que la carga del cuidado no se va a distribuir de modo homogéneo entre toda la población. Entonces, la pregunta básica es, ¿a quién le corresponde la obligación y el derecho de cuidar? Una sociedad, entre otras cosas, es un sistema organizado de distribución de premios y castigos, o, dicho de otra manera, de obligaciones y derechos, o privilegios y responsabilidades. Poned el binomio como queráis, pero lo que se produce es que hay que encontrar y, en primer lugar, desvelar cuáles son los mecanismos que hacen que en sociedades volcadas al mercado, como son todas las sociedades económicamente desarrolladas y, desde luego, las europeas occidentales y entre ellas España, como sociedades volcadas al cuidado resuelven el problema de asignar los costes del cuidado. Costes del cuidado que, por ejemplo, en una encuesta que hemos hecho en un proyecto de investigación desde el CIS, nos dicen que la gente estima que una persona mayor en situación de dependencia necesita del orden de 19 horas diarias de cuidados. Esa es la media que produce. Y las mujeres suelen decir 1 hora más que los hombres. O sea, ¿cómo resolvemos a quién le toca hacerse cargo de ello? ¿Y cuál es el grado de compromiso que quiere adquirir la ciudadanía para repartir lo que es el cuidado que necesitan las personas dependientes en avanzado grado de dependencia, por supuesto, no estamos pensando en los que necesiten llevar gafas. ¿Cómo se va a repartir entre familiares, el conjunto de la población vía impuestos
o el mercado proveyendo servicios que solo podrán comprar quienes hayan adquirido ahorros o tengan rentas altas suficientes como para pagarlos. O si se va a hacer algún otro tipo, por ejemplo, de servicio militar, pues el equivalente en servicios sociales de atención a personas dependientes de carácter obligatorio. Entre toda esa gama de posibles soluciones, a un tema que tiene muy mala, quiero decir que el pronóstico es bastante claro, vamos a envejecer mucho y vamos a tener muchas más personas en situación de dependencia. Aparece vinculado con la teoría de la estratificación, a mi modo de ver, un tema nuevo, que es el surgimiento de una nueva clase social. Esa nueva clase social, ¿por qué digo que es una nueva clase social? Porque no encaja en ninguno de los sistemas que hasta ahora estamos manejando de modo habitual los sociólogos para clasificar la sociedad según criterios de estratificación. Si estamos hablando de relación con los medios de producción, con una orientación más o menos marxista, nos encontramos que los dependientes por enfermedad, la mayor parte de ellos muy mayores, no les podemos clasificar por su relación con los medios de producción, o por lo menos tendríamos que decir que su relación es básicamente con el Estado en el supuesto de que asumamos que tienen derecho a una renta mínima o a una especie de ley de atención para la autonomía personal que les diera esa renta mínima, pero su relación en cualquier caso no derivaría más que de la vinculación con el Estado o en parte con su situación previa, que sí sería de relación con los medios de producción. Pero si utilizamos otro esquema distinto, que sería más próximo al de los grupos de estatus, decimos, bueno, pues, ¿a qué clase social pertenecen? Pues según el dinero que tengan, según el estilo de vida. Ahí lo que aparece es que el dinero no es una buena herramienta de análisis, porque la herramienta fundamental de análisis es el tiempo. Y esa es la razón de que esta sesión tenga especial vinculación con el grupo de trabajo de Tiempo y Sociedad. Porque el más pobre de España no es el que menos dinero tiene, sino el que más cuidados necesita, o sea, el que necesita que los demás le dediquen más tiempo y no hay nadie que se lo quiera regalar. Ese es el más pobre que hay ahora mismo en España, el que está enfermo, el que necesita que le traten 24 horas y no solo 24 horas diarias, sino 365 días al año y no se sabe cuántos años en el futuro. Entonces, ese es el más pobre y necesitamos una nueva teoría que nos diga cómo incardinar en una teoría de la desigualdad, en una teoría de la estratificación, esos sectores que necesitan que los demás les regalen tiempo porque ellos por sí mismos no pueden, y es cuestión de vida o muerte, dedicarse a sí mismos el tiempo que necesitan simplemente para sobrevivir. Yo creo que el tema es muy relevante. Hasta ahora hemos resuelto esa disyuntiva. ¿Quién cuida a esta persona que necesita 19 horas diarias, según la opinión pública, para atenderse? ¿Cómo les atendemos? Hasta ahora se les ha atendido básicamente por los familiares. Pero decir los familiares es decir poca cosa, porque dentro de los familiares quienes les han atendido hasta ahora básicamente son las mujeres de la familia. Las mujeres de la familia se han incorporado a un mercado de trabajo, han entrado en la educación, no quieren tener que abandonar el mercado de trabajo, que es lo que les da de cara al futuro una garantía de independencia, de estabilidad y de simple supervivencia económica, y si se ven forzadas a abandonar el mercado de trabajo, contraen de cara al futuro una posición arriesgadísima económica, de marginalidad social en muchos casos, de enfermedad propia por el burning, porque acaban muy quemados, es durísimo el trabajo del cuidador a un dependiente muy grave que lo esté durante mucho tiempo y aparece ahí claramente una, adscripción de tareas no gustosas o por lo menos muy costosas, aparece una adscripción de género, con lo que de alguna manera hay que conectarlo con otras teorías de la estratificación mucho más vinculadas al análisis del patriarcado. Hemos hecho una encuesta en el Consejo de Investigaciones Científicas hace 3 años en la que se le preguntaba a la gente, ¿usted a quién cree que tiene obligación de cuidar? Y los datos, así muy resumidos, más o menos son los siguientes.
a mis padres, a mis hijos y a mi cónyuge, el 90% de la población española piensa que tiene obligación de cuidar y lo dice sin condicionantes. Pero si se les pregunta a sus suegros, solo la mitad de la población piensa que tiene obligación de cuidar. Y si se le pregunta a mis tíos, primos, abuelos, sobrinos, etcétera, solamente una cuarta parte de la población cree que tiene obligación de cuidar. Entonces nos encontramos con que hay un sector de la población creciente que no tiene ni padres, ni hijos, ni cónyuge, y nada más podría depender de familiares en un nivel más alejado. ¿Quién tiene la responsabilidad de hacerse cargo de estos familiares? ¿Con qué criterios se va a exigir a alguien que se haga cargo de un cuidado? Un cuidado que en estos momentos básicamente ya no es un cuidado puntual para resolver una situación de una infección, en fin, de una enfermedad puntual, sino que es un cuidado de una persona con un problema degenerativo que puede durar 5, 10, 15 años. Este es el motivo de haber pedido, y agradezco mucho a la organización de este congreso que nos haya dado este espacio, este es el motivo de haber organizado esta sesión. Vamos a tratar de ir de lo más teórico, y en ello empezará Ramón Ramos, a lo más concreto, que son soluciones actuales que está buscando la sociedad española para enfrentarse a estos temas. La contribución de Blanca Clavijo es un poco distinta porque lo que nos va a ver es más próximo a ciencia política, porque es cuál es el estatuto como ciudadano de la persona gravemente dependiente, especialmente en los casos en que ha perdido el control de sus facultades mentales. Entonces, nosotros tenemos construida una teoría de la democracia en la que a partir de los 18 años se supone que todo el mundo es plenamente capaz para utilizar su ciudadanía, por ejemplo, para votar o para tomar decisiones en la Junta de Vecinos en una comunidad de propietarios, donde se exigen todas las decisiones por unanimidad, y si una sola persona alega que alguien no lo hizo en condiciones legales adecuadas, se pueden impugnar las decisiones. Bueno, pues nos encontramos con lo que podríamos llamar la ciudadanía en letargo, que cada vez vamos a estar más personas en esa situación, que son aquellos sujetos que teóricamente están ejerciendo su ciudadanía porque son mayores de edad, pero que cada vez más tendremos personas pues, por encima de los 90 años en que las facultades mentales están más disminuidas y en cosas esas tan simples como ejercitar el derecho del voto. ¿Qué se hace? Se procede previamente a una incapacitación, eso tiene unos costes muy altos, de lo cual nos van a hablar. Se acepta que la persona, de modo no formalizado, pero sí de hecho, actúe a través de otros, o sea, ejercemos esas democracias delegadamente dentro de la familia. En las comunidades de vecinos yo creo que es un magnífico caso en el que hace ya crisis toda esta idea, porque en Madrid no hay una comunidad de vecinos en las que no haya al menos una persona que en realidad no está en condiciones de tomar decisiones y podrían ser impugnadas cualquiera de las decisiones de la comunidad. Aparece lo mismo, por ejemplo, con las herencias, en los casos en que aparecen herencias con indivisos, en los que se puede alegar que la decisión que se tome hay que esperar a que se incapacite o a ver qué sucede con la opinión de la persona incapacitable. En fin, esto es, a mí me parece apasionante y no creo que tenga que ver con que mi pelo esté blanco. Creo que el tema es apasionante en sí porque pone el dedo en la llaga en cosas tan cruciales en lo que es la sociología como la teoría de la estratificación y una nueva visión de la economía en la que lo básico es el tiempo y no el dinero. Y sin más, tienen 10 minutos cada ponente y después tendremos debate. Ramón Ramos tiene la palabra. Sí, gracias, María Ángeles. Bueno, yo estoy aquí como... Bueno, todo grupo tiene que tener un raro y aquí yo soy el raro, en el sentido de que no soy un investigador de temas de dependencia y, por lo tanto, tengo una competencia muy limitada. Parece que más bien mis reflexiones van a ser de orden teórico,
Los teóricos somos los que construimos marcos. Parece ser que otros son los que pintan los cuadros que están dentro de los marcos. Pero yo soy un gran constructor de marcos. La idea que plantea María Ángeles de si estamos ante la emergencia de una clase social, evidentemente es muy difícil de responder porque nos llevaría a un debate largo sobre en qué consiste eso de las clases sociales y cómo podemos aplicar un concepto así a los datos que nos muestra la realidad. Yo hablaría más bien de una categoría social y una categoría muy heterogénea, es decir, que existen muchas diferencias en el interior de ella, y además una categoría que va a contrapelo de la deriva o dinámica característica de las sociedades contemporáneas. Y en ese sentido es una categoría que todo anuncia como que su futuro es el de convertirse en una víctima o en la víctima categórica. ¿Por qué digo esto? Es decir, esto sería una primera aproximación en términos de siempre alguien tiene que hacer el papel del pesimista. Y a mí, bueno, hay una cierta tendencia que me lleva a esto. Hago el papel del pesimista. ¿Por qué digo esto? Que es una categoría tremendamente relevante, heterogénea interiormente, pero que es una categoría muy frágil socialmente. Bueno, digo esto porque, por un lado, la deriva de la sociedad en la que estamos supone la destrucción de lo que era una esfera de protección de los dependientes. Cuando analizamos los espacios sociales, hay espacios sociales que están sometidos a derecho y que son espacios jurídicos, y hay otros espacios que están sometidos a la moral y que son espacios morales. La tendencia actual es a la desaparición del derecho, y por lo tanto la desaparición del derecho para un dependiente significa que es alguien que no tiene derechos que puede exigir frente a otro. Y a convertir el problema de lo que era un ente jurídico en un ente moral, que ciertamente puede pedir que le socorran, pero que los demás no están obligados a socorrerle. Cuanto más se deriva hacia el espacio de la moralización de las relaciones sociales y cuanto más se deriva, ciertamente de la mano de eso, hacia la individualización y a la destrucción de todas las comunidades, lógicamente mucho más tenderá a convertirse en una víctima desprotegida los dependientes. Primera razón, y creo que la deriva neoliberal va en ese sentido. Ya está bien de implantar esferas donde rige el derecho y donde hay individuos con derechos a los que corresponden deberes de los demás, y fíjese en simplemente una esfera donde rige la moral, donde yo puedo solicitar al otro, puedo intentar llegarle al corazón, pero el otro no está obligado a socorrerme. Solo en función de su altura moral, de su virtuosidad, me socorrerá o no. Esta contraposición de dos esferas jurídicas es muy importante para comprender la deriva neoliberal del Estado social en la actualidad. Segunda razón por la cual parece que los dependientes tienen una situación difícil. Bueno, cuando hablamos en términos de actores sociales, a mí me gusta mucho utilizar las dos caras de la acción de las que habla Hannah Arendt, y ella habla de un espacio de la acción que es la acción agente, que algunos hablan ahora de empoderamientos, en fin, estas palabras un poco que... Bueno, pero significa que soy agente en cuanto que puedo conformar un mundo, puedo solicitar, puedo presionar y puedo generar realidad. Y la otra esfera de la acción es la esfera paciente. Es decir, a mí como actor paciente me llegan los embates de procesos que otros ponen en marcha y en relación a los cuales yo tengo escasa capacidad, ni siquiera de resistencia. Pues bien, no parece especialmente extraño decir, o extravagante, decir que los actores de los que estamos hablando son actores básicamente pacientes, es decir, con escasísima capacidad de acción, de agentes, ¿no? Y por lo tanto de conformar realidad, de hacerse notar, de conformar sus propias reivindicaciones. Necesitan siempre de un otro que actúe de valedor. Y eso, evidentemente, los convierte en un sujeto frágil. Pero además, la fragilidad se ve también si tomamos en consideración ciertos, digamos, aspectos que son ciertamente muy abstractos, pero que son decisivos para comprender no solo las identidades, sino las derivas de acción de los distintos actores sociales. Y me refiero al espacio-tiempo.
Cualquiera de las categorías sociales que podamos establecer son describibles en términos de una específica conformación del espacio-tiempo. Y tendríamos que ver cuáles son sus espacios característicos y cuáles son sus tiempos característicos. Los dependientes tienen un espacio, tienen una conformación del espacio que es totalmente a contracorriente de la conformación del espacio dominante en las sociedades actuales. Un espacio que es un espacio ligero, un espacio de tránsito, un espacio tremendamente abstracto, donde el hecho de que esté ahora aquí no significa que mañana esté allí, y por lo tanto donde puedo estar flotando y deslizándome continuamente. Contrariamente a eso, los dependientes están ubicados en nichos, están anclados. Son sujetos contrarios a la espacialidad típica de la modernidad. Son de lugares más que de espacios abstractos. De ahí que incluso retarden el actuar de los demás. Les establezcan rigideces espaciales que a los demás no les queda más que sufrir y que pueden aceptar o no aceptar. Pero en principio, la conformación espacial de su acción es contraria a lo que es dominante. Y no digamos que si es contrario o no ya el tema de su conformación temporal. Yo he trabajado en estas cosas y, bueno, pues no voy a contar aquí mis historias para no dormir sobre este tema, pero quisiera tocar solo dos temas. A mí me parece que hay un conjunto de metáforas temporales que nos permiten a los actores sociales dar cuenta de una parte muy importante de nuestra experiencia, que es la experiencia temporal. Nadie que no sea un monstruo verdadero, es decir, que no sea un no humano, es capaz de dar cuenta de lo que hace, de lo que piensa, de lo que cree, sin utilizar categorías temporales. Por lo tanto, gran parte de nuestra comunicación es una comunicación profundamente temporalizada en muchos aspectos. Bien, para dar cuenta de ese tiempo que vive la gente y que informa sus discursos, lo que podemos hacer es tomar en consideración las metáforas de base que se están utilizando para hablar del tiempo, para dar cuenta de la propia experiencia temporal. Y hay dos metáforas que a mí me llaman mucho la atención y que son muy recurrentes, que si tomamos en consideración vemos que los dependientes siguen una deriva que es contraria a la de la modernidad. Primera metáfora es la metáfora del tiempo como recurso. Eso está claro. En la propia intervención de María Ángeles se veía claramente. El tiempo es un recurso con el que contamos o no contamos para hacer cosas. Yo prácticamente hoy estoy sin recurso tiempo porque salgo de un sitio para otro y ya no sé de lo que estoy hablando en realidad. Pero bueno, más o menos me guío. Entonces, bueno, es un recurso que tenemos a nuestra disposición. Ciertamente esos recursos tienen características muy distintas. Y una de las posibilidades es que ese recurso, que normalmente está dominado por la lógica de la mercancía, y entonces yo valorizo la cosa, a lo mejor en términos incluso de construcción de poder académico. Tengo que estar en todos los sitios porque de esa manera consigo acumulación de capital académico. Si fuera mi mente tan monstruosa como esa. Bueno, podría ser. Pero aparte de ese recurso que es un recurso económico de poder, el tiempo puede ser un recurso moral, justiciado en términos de códigos morales, bueno o malo, prohibido debido. Y después, si uno profundiza en eso, resulta que ese tiempo, que es un recurso moral, puede convertirse en algo que ha estado investigando, que hay tesis doctorales por ahí veo la cara de una de las tesis doctorales, que es el tiempo donado. En el sentido de que es un tiempo del que yo dispongo para dárselo a otro. ¿A cambio de qué? A lo mejor en términos de una lógica temporal a largo plazo de reciprocidad. Yo te doy mi tiempo ahora y tú me lo darás después. O puede ser en un círculo en el cual no hay ese horizonte temporal largo. Yo te doy mi tiempo y no recibo nada a cambio, sino simplemente me siento cumpliendo un deber moral. Bien, ese tiempo donado, hipermoralizado, no es el tiempo dominante de la sociedad en la que estamos viviendo. Y sin embargo, es el tiempo crucial para comprender las relaciones con nuestros dependientes. Es más, incluso se pueden dar situaciones en las cuales, teniendo una voluntad clara de donar ese tiempo, yo no dispongo ya de recurso tiempo para dárselo a los demás.
Con lo cual se crean realmente situaciones muy conflictivas que se viven como tales. Esta es otra de las razones por las que digo que ciertamente lo que es característico de ese grupo no va en sintonía con lo que es la dinámica dominante en nuestra sociedad. Otra cosa es que esa dinámica se puede cambiar, es evidente. E incluso se puede decir, habrá que cambiarla, sin duda alguna, pero en principio no existe un encaje claro. Como tampoco existe un encaje claro en otra de las metáforas del tiempo más recurrente, que es, mire usted, el tiempo ya no es un recurso que tengo ahí, yo soy tiempo. Evidentemente ya los poetas lo han trabajado mejor esto y lo han dicho mejor. Pero yo utilizo la expresión tiempo encarnado. Es decir, ¿por qué? Porque forma parte de mi carne, de mi cuerpo, soy yo. Y me veo pues mirando la piel con las manchitas y envejecido, etcétera, etcétera. Y se ve que eso constituye, ciertamente, hay una construcción social de las distintas edades, pero hay un tiempo encarnado que me marca determinadas cosas que puedo o no puedo hacer. Pues bien, lo que ocurre con el tiempo encarnado de los dependientes es que están en una situación en la que su capacidad de acción es muy limitada y que constituye además su determinación fundamental. No tienen tiempo para valorizarlo en términos de trabajo. No forman parte de las estructuras por medio de las cuales la gente se coordina. Y es más, es posible, los estudios que se hicieron en su tiempo sobre el tema lo mostraban, es posible que su horizonte temporal, aquel en el que yo ahora pienso en las cosas que me van a ocurrir en el futuro y en función de eso decido qué hacer o no hacer, que su horizonte temporal esté muy quebrado o incluso esté desapareciendo. En razón de esto se convierten en sujetos atípicos, porque del sujeto paradigmático de la sociedad en la que vivimos se puede decir que es aquel que tiene un largo horizonte temporal por demás, que le permite tomar decisiones y eventualmente vivir la vida en un perpetuo presente sacrificial. ¿Pero por qué? Porque va a conseguir los grandes objetivos del futuro. Cuando el horizonte del futuro se desvanece, entonces estamos ante sujeto atípico para el mundo. Bien, estas son pequeñas reflexiones. Siento mucho no ser una persona especialista de esto, pero espero que, bueno, que no hayan sido disparatadas o que den alguna pista para discutir cosas. Estoy segura de que hemos tomado muchísimas ideas y ha sido una excelente contribución. Blanca Clavijo. Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias por invitarme, María Ángeles y la organización, a participar en esta mesa, y realmente lo que yo voy a tratar de transmitirles en 10 minutos, que es como una carrera contrarreloj, porque en 10 minutos contar todo esto es muy difícil, pero bueno, por lo menos los conceptos generales o las ideas para que ustedes se queden con lo que yo quiero que sean esas reflexiones legales sobre la situación de las personas en dependencia. Y para eso, bueno, me veo obligada a dar unas pinceladas de leyes, aunque no quiero ser muy legalista, porque en general a la gente le aburre bastante el tema de leyes, pero sí de conceptos jurídicos, porque si no los tenemos claros, el punto de partida para poder analizar esta situación es inviable, ¿no? El primer concepto que quiero que quede muy claro es el de que la persona dependiente no es, desde el punto de vista jurídico del derecho, un concepto único. Dependiente depende de la capacidad de la persona, porque no es lo mismo un dependiente físico que un psíquico o un sensorial. Digamos, si me permiten la expresión, madre del cordero de todo esto es la capacidad de decidir o perder la capacidad de tomar decisiones. Y eso parte de un concepto clásico en el derecho romano. Nuestro país sigue la legislación del derecho romano, del derecho latino, que ha estado en nuestro Código Civil, que es decimonónico, sin tocarse, hasta la aprobación de la Convención de la ONU de Derechos de Personas con Discapacidad, a la que me referiré ahora, y que es la diferencia entre el concepto de capacidad jurídica y capacidad de obrar. Ese es un punto de partida que tenemos que tener en la cabeza a la hora de analizar esta situación. La capacidad jurídica la tenemos por el hecho de ser personas, no la perdemos nunca, y es
plena, incluso un nasciturus tiene capacidad jurídica porque es el derecho a ser titular a su vez de derechos. Un nasciturus puede heredar, por ejemplo, un síndrome de Down tiene su capacidad jurídica plena. Y la capacidad de obrar es aquella que se pierde, que se adquiere, como decía María Ángeles, a los 18 años, bueno, en la legislación nacional, en algunos territorios forales con peculiaridades antes, en algunos casos, pero en general a los 18 años, y que se pierde, dice nuestro Código Civil, fíjense, del año de 1889, en su artículo 200, cuando la persona no es capaz de gobernar su persona y sus bienes, pierde la capacidad de autogobierno. Y esto que dicho así queda muy bien y que se ha mantenido en nuestro código a lo largo de mucho tiempo, pues realmente es una cosa muy compleja, porque ¿cuándo pierde uno la capacidad de obrar? Esto no es una cosa que se pierda por arte de Birlibirloque, porque a mí me diagnostican un Alzheimer, una esquizofrenia. ¿Cuándo pierdo la capacidad de obrar? ¿Y esa capacidad de obrar se pierde de golpe? ¿Se pierde de un plumazo? ¿O es gradual? Porque todos en la sociedad actual entendemos todos que es gradual. O sea, yo puedo perder la capacidad de obrar poquito a poco, la puedo perder para unas cosas, la puedo perder para tomar decisiones económicas, la puedo perder para tomarme las pastillas que tengo que tomar, pero no es una cosa de blanco o negro, es una cosa tremendamente gris. Y esto, que a mí me apasiona tanto como a María Ángeles, desde el punto de vista jurídico es muy interesante, porque realmente lo que dice nuestra legislación es que cuando la persona pierde la capacidad de obrar, tenemos que protegerla, Y las medidas de protección que tiene nuestro sistema, ¿cuáles son? Porque en el escenario de la dependencia, refiriéndome fundamentalmente a las personas dependientes con dependencia psíquica, es decir, las que no tienen capacidad de obrar y no pueden decidir, porque una persona en silla de ruedas pues tiene plena su capacidad para decidir sobre su modelo de cuidados. El problema es los que están en esa franja en la que no pueden decidir, porque en el cuidado o en el escenario de protección de la dependencia psíquica hay dos elementos personales: el cuidado y el cuidador. Y el querer proteger en un extremo la capacidad de derechos de la persona cuidada puede vulnerar los derechos del cuidador. Esto son dos terrenos tremendamente grises, ese choque entre hasta dónde llegan los derechos del cuidado y hasta dónde llegan los del cuidador, y quién mide esa capacidad de obrar. Pues miren, fíjense ustedes, nuestro sistema, el mecanismo de protección que hoy por hoy tiene, que se regula en la Ley de Enjuiciamiento Civil y que ayer, lo verán ustedes en las noticias porque vamos a intentar dar mucha guerra con ello, pero ayer se aprobó el anteproyecto de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en esta materia, con unos términos que a mí me preocupan muchísimo para las personas dependientes mayores, para el colectivo de dependientes con demencia, que es un número brutal en este país hoy por hoy, pero que no tiene mucho peso. Pienso que por un matiz gerontofóbico de nuestra sociedad que existe, ¿no? y que eso hace que no tenga tanto peso esta valoración de normas respecto a las personas mayores. Pero fíjense ustedes, para proteger a las personas hay, hoy por hoy, que incapacitarlas. Esto es, irte a un tribunal, poner una demanda contra la persona que quieres proteger, lo cual es muy fuerte desde el punto de vista de las familias, y hacer todo un mecanismo que puedes hacerlo de oficio a través de la Fiscalía sin gastarte un duro, pero va bastante lento, o puedes hacerlo a través de abogado y procurador asumiendo tú los costes. En ese procedimiento de incapacidad, que no me da tiempo a explicarles ahora, pero que es duro de pelar y que hay que determinar un representante legal para esa persona que va a ser el que le va a proteger, el que va a velar por él, el que va a administrar su patrimonio y el que va a organizar sus cuidados, es el mecanismo general que hoy por hoy tiene nuestro sistema jurídico. Hay unos nuevos mecanismos de protección que, sin llegar al procedimiento de incapacidad, se han introducido en nuestro sistema por la ley que les sonará el nombre de Patrimonio Protegido, la Ley 14/2003, que lo que pretende es que tengamos instrumentos, en concreto son dos muy importantes, los poderes preventivos y la autotutela, para que ahora, cuando estamos bien, o por lo menos lo aparentamos, podamos decir
quién queremos que nos cuide y cómo queremos organizar nuestro plan de cuidados por si llegamos a ser dependientes. Esos instrumentos se utilizan todavía poquísimo, cada vez se utilizan más, pero todavía se utilizan poco, porque son desconocidos y porque en nuestra sociedad da un cierto yuyu el pensar sobre organizar esto, porque, a ver, la gente le da mucho miedo el poner por escrito a los 40 o a los 50 cómo quiere que le cuiden, porque dicen, uy, a ver si me va a pasar algo, ¿no? Me dice a mí mucha gente. Es perder una oportunidad de oro que nos da nuestro sistema para poderlo organizar. La protección de estas personas que ya no tienen capacidad de obrar pasa hoy por hoy, forzosamente, con la ley en la mano, por el procedimiento de incapacidad. Ahora mismo les decía que tenemos la Convención de la ONU, que se aprobó en el año 2007, que es derecho positivo en España desde el año 2009 por una adaptación de la norma, pero que no ha reformado todavía el Código Civil ni la Ley de Enjuiciamiento. El anteproyecto que se publicó ayer pretende modificar el sistema diciendo, vale, el procedimiento de incapacidad es una barbaridad, porque realmente es un procedimiento bárbaro, contradictorio, que yo lo critico muchísimo. Cambia el estado civil de las personas, o sea, incapacitar a una persona es lo mismo a efectos legales que inscribir en un registro civil el matrimonio, la defunción o el divorcio, pero sin embargo, avísame, creo que me quedan 2 minutos, pero sin embargo, la persona está debidamente protegida. Y la reforma de la Convención dice, no, el procedimiento de incapacidad solo para casos extremos, pero en la mayor parte de los casos lo que vamos a hacer es acudir al juez para pedir medidas de apoyo. A ver, esto, cualquiera que se mueva en tribunales sabe que es una total barbaridad, ¿eh? Es totalmente útil para colectivos de enfermos mentales, personas con esquizofrenia que necesitan un apoyo para vender un piso, por ejemplo, o para una medida concreta, porque está claro que en este país se incapacita por temas económicos. No digamos otra cosa porque es mentira. No incapacitamos para proteger a la persona, incapacitamos cuando hay que vender el piso para pagar la residencia o cuando la familia tiene que pagar a la cuidadora y no tiene recursos. La medida de protección es mucho más importante, la personal, que la patrimonial, pero nuestro sistema legal no lo contempla así. Prueben ustedes acceder al registro de la propiedad de cualquiera, que es facilísimo, cualquiera puede saber de quién es un piso, y prueben ustedes acceder al registro civil, a ver lo complicado que es saber si una persona está o no en sus plenas facultades para saber si va a otorgar un acto público correcto, ni siquiera los notarios pueden acceder. Con esto lo que quiero decir es que a la hora de valorar si esa persona dependiente que no tiene la capacidad de obrar plena sigue siendo un ciudadano de primera fila, es muy difícil valorarlo con el sistema legal que tenemos ahora mismo. A efectos legales es un ciudadano de primera fila, porque mientras no haya una sentencia civil que diga que este señor está incapacitado y se inscriba en el registro civil, tiene todos sus derechos plenos. Pero en la realidad sabemos que no, porque ¿quién decide sobre sus cuidados? Pues los que están alrededor, o la trabajadora social que le haga el PIA de la ley de dependencia, el entorno. Él no decide sus cuidados. Por lo tanto, ese concepto de ciudadanía en letargo que utiliza María Ángeles a mí me parece muy gráfico para esta situación. Y finalmente, y con esto termino, enlazándolo con la reflexión de lo que contaban antes ellos, existe en nuestro código la obligación legal de procurar alimentos. Claro que existe. La contempla el artículo 142 del Código Civil y es una obligación que se impone efectivamente a los familiares más cercanos, a los padres, a los hijos y a los hermanos. Existe. Pero fíjense ustedes, todo el mundo la pide para los niños y, bueno, yo en mi ejercicio como abogada solo una vez la he visto pedida para padres. Nadie firma un convenio regulador de divorcio sin saber la pensión de alimentos que le toca a los hijos, ni sin saber el régimen de visitas. Sin embargo, en los procedimientos de incapacidad no se piden alimentos para los padres y los padres no demandan a los hijos, porque en esta sociedad todavía funcionamos así.
no cuidamos a nuestros padres igual que cuidamos a nuestros hijos, como regla general. Para los hijos miramos 200 colegios, para los padres algunos miramos muchas residencias, pero otros miran la primera, la que les toca y punto. Eso es un tema que está ahí, candente. Pero lo que a mí me importa que sepan es que hay una obligación de deber de alimentos, no solo moral, sino también legal, y que es muy importante la reforma que se introdujo al halo de la Convención en esta Ley de Patrimonio Protegido del 2003, que introduce como causa de ingratitud y, por tanto, de desheredación el no prestar alimentos. Cuando yo estudiaba la carrera en Pamplona, las causas de desheredación eran las 3 P's, que eran pan, palo y, con perdón, puta. La prostitución desapareció como causa de desheredación en el año 81 y hoy se mantienen el pan y el palo. Es decir, el que no presta alimentos o el que maltrata a las personas a las que tiene obligación de cuidarles se declara automáticamente indigno y, por tanto, es causa de desheredación. Este es un problema que ha desaparecido en las legislaciones forales desde su origen, pero que en el resto de España lo tenemos, porque a la hora de costear esos cuidados, de quién los paga, hasta dónde llega el Estado pagando, hasta dónde no, en las comunidades autónomas en las que hay legítimas sigue todavía la obligación de no vendamos este piso para pagar los cuidados porque va a ser mi herencia. Y mientras no nos quitemos esa lacra de encima, pues va a ser muy difícil el poder cuantificar todas estas situaciones. Me quedo ya callada porque creo que me he pasado de tiempo 3 minutos. Sobre todo, quédense con este concepto, capacidad jurídica, capacidad de obrar, a pesar de que se intentan unir, y que hay unos sectores muy luchadores ahora mismo en la línea de unirlas. En el mundo de las personas mayores, en la práctica es imposible unirlas, porque nuestro sistema judicial no cuenta con recursos para que los ciudadanos acudamos cada 3 meses al juzgado a que nos resuelvan una medida de apoyo para una persona que tiene la capacidad de obrar en una zona gris. Nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra Maite Sancho. Bueno, muchísimas gracias, María Ángeles, y también gracias a los presentes, dado que son las 2 de la tarde y entiendo que también estarán cansados. María Ángeles me encomendó que presentase una experiencia práctica que estamos haciendo en Euskadi en relación a la integración de cuidados y a digamos que un modelo que intenta promover la autonomía de las personas que necesitan ayuda. Yo me he venido, sobre todo a este tipo de foros, armada hasta los dientes, con una presentación pues con mucho desarrollo y demás, pero visto lo visto y sobre todo después de la reflexión del profesor Ramos, pues también me había venido con las conclusiones de un estudio previo a esta experiencia de integración de cuidados, que quizás después pueda hacer algún comentario genérico sobre ella, porque creo que realmente nos está costando mucho trabajo, pero es muy interesante e integra realmente servicios y recursos públicos, privados y, sobre todo, atenciones a las personas que cuidan a otros, es decir, generalmente a hijas y esposas de personas en situación de dependencia. Pero, como les comentaba, también me he traído estas primeras conclusiones de una investigación que ha hecho la Fundación Matía junto con el Gobierno vasco, una investigación cualitativa sobre las dimensiones subjetivas de la dependencia. Y en una de ellas, según las estaba repasando, veía cosas que se han comentado aquí desde otro marco conceptual, digamos que mucho más elaborado y sabio, pero que creo que al profesor Ramos le va a gustar oír algunos de los discursos de mujeres cuidadoras de un grupo vizcaíno que decían cosas como la siguiente. Dice: yo los nervios los tengo deshechos. Dice: sí, pobre Aurora, deshechos, deshechos. Aurora tiene un problemón. Es mucho tiempo ya, está pasando día a día. Tiene 81 años. Sí, complicado lo tiene Aurora, sí. Ella está contenta ya cuando está aquí con otras personas, pero claro, se va a casa y sigue el problema, sigue, y un día y otro, pues así es, cuesta decir me he liberado.
Estos son mujeres entre 60 y 80 años que son cuidadoras, es decir, mayores que cuidan a otros más mayores. Y dice una, a mí me gusta estar sola, es eso. Y, por ejemplo, comer y cenar me gusta sola y me ha gustado siempre, además. Entonces, yo a las 10 de la noche, como este se acuesta a las 9:15 o así, y yo a las 10 vengo por aquí con mi cena y sola hasta la 1 de la mañana. Y dice, y lo disfrutas, miras la tele un poco, la mujer más feliz del mundo, esperando a que llegue esa hora para estar. Me fijo que está dormido, que duerme aquí, enfrente, si quiere algo que me llame, si necesita algo que me llame, pero normalmente duerme y yo me paso aquí unas horas. Dice, qué momento tan feliz el que te dedicas a ti misma, le dice otra. Dice, yo sí, y voy a la calle y hago un par de recados, algún capricho que tengo, lo que sea, y me tomo 2 cafés. Como salgo poco, antes tomaba 1 al día, pero ahora ya cuando salgo tomo más. Ella tiene 77 años, es una cuidadora. Bueno, yo ahora mismo tengo a mi madre ya en una residencia, ya no podía cuidarla en casa. Aparte tengo a mi marido, no está ahora precisamente con depresiones, pero padeció una depresión muy fuerte y eso puede salir en cualquier momento y estaba afectando a mi madre, aparte de que ya no podía cuidarla. O sea, necesita cuidados las 24 horas del día. Entonces, como era yo sola, y pues está en una residencia por Diputación, y las cosas pues no se ven igual cuando ya la tienes en un sitio donde la cuidan, donde sabe que la cuidan bien, a pesar de que ella ahora dice que quiere venirse a casa. Pero bueno, creo que es lo de todos, a tenerlo en casa, que dices, no me puedo mover, no puedo ir a ningún sitio, no puedo venir a las reuniones porque no tengo con quién dejarla. Eso es mucha diferencia bajo mi punto de vista. Entonces considero que el haberla llevado a una residencia ha sido parte de liberación para mí, para mi familia, para mi marido. Liberación, bueno, y así sigue, ¿no? Creo que son palabras relacionadas con el tiempo, con el cuidado, con la dedicación, con la reciprocidad que suponen las tareas de cuidado, especialmente desde las mujeres, que creo que son suficientemente significativas. Y además de eso, desde otra dimensión, desde otra mirada, esta investigación, que ha sido realizada precisamente por un cualitativista alumno de esta facultad, que se llama Daniel Prieto, dice en algunas de las conclusiones, una que me parece que también es significativa para el debate que después podemos tener, dice, la estructuración de la vida cotidiana en torno a la dependencia se entiende desde su dimensión temporal. Es en la falta de disponibilidad para uno mismo, por la supeditación a horarios ajenos, donde la persona dependiente siente cómo las dificultades funcionales de su cuerpo generan eso que llamamos dependencia. Como pueden ver, esta es la otra mirada, desde la persona que necesita ayuda. La otra era desde la persona que ofrece ayuda. En todos los casos aparece una dimensión temporal que se muestra esencial a la hora de comprender el mundo de los cuidados. De hecho, la principal problemática asociada a ellos precisamente tiene que ver con el correcto ajuste entre los momentos de necesidad y los momentos de ayuda. Como saben, es muy difícil realmente coordinar eso. Y casi acabo ya con otra de las conclusiones que creo que es importante, puesto que nosotros mismos estamos trabajando en experiencias que intentan mantener a las personas en su entorno habitual, porque cuando nos preguntan, y sobre todo cuanto más nos acercamos a la vejez, más manifestamos machaconamente que cuando necesitemos ayuda queremos envejecer y ser atendidos en nuestro domicilio y en nuestra casa. Pero ahí nos encontramos con la paradoja, ¿no? Nos encontramos, digamos, de una manera mucho más cruda con la paradoja del equilibrio entre las personas que ofrecen cuidados, la mayoría de ellos voluntariamente, otros no tanto, y las personas que los reciben. Y en ese sentido hay un comentario aquí sobre el espacio doméstico que me parece de interés. Y dice, el espacio doméstico se constituye como el espacio de la dependencia por antonomasia. Cuidadoras y personas dependientes, como verán en este trabajo, cuando se habla de cuidado, se habla en femenino, cuidadoras y personas dependientes manifiestan su deseo de permanecer en la medida de lo posible en sus viviendas como residencia habitual. En la casa se sienten a gusto porque representa un espacio propio y flexible a la hora de ser adaptado a sus necesidades.
Asimismo, se trata del espacio con el que mejor se identifican, el que contiene su memoria y en el que se expresa, a través de su ordenamiento y utilización, la voluntad de desarrollar un estilo de vida determinado. Sin embargo, también se ha manifestado cómo este espacio concentra buena parte de las frustraciones que incorpora la situación de dependencia. La casa es el lugar predilecto, pero no por ello el lugar en el que se desea estar todo el tiempo. La premisa que determina que el espacio doméstico sea el espacio de la ayuda entraña que estos tiempos sucedan casi en su totalidad en el hogar, lo cual limita de forma extraordinaria las posibilidades de generar un proyecto de vida dotado de cierta continuidad fuera de él. Por ello, resulta trascendental, de cara a la intervención, plantear la necesidad de una mayor integración del afuera como ámbito de las ayudas. La necesidad de desconectar y construir un proyecto de vida que incluya actividades y vínculos con el espacio público se muestra como uno de los elementos clave en los discursos de nuestros interlocutores a la hora de definir sus posibilidades de satisfacción. Bueno, estas reflexiones y muchas otras, pero creo que de alguna manera complementaban un análisis mucho más de marco teórico que me parece que puede ser de interés a la hora de debatir sobre un mundo que realmente está definido por la complejidad, puesto que hay, digamos, como dos grupos, ¿no? Las personas que necesitan ayuda y las personas que, en pro de diferentes motivaciones, ofrecen esa ayuda. Y luego hay un tercer elemento que yo creo que en este momento, más que nunca, está puesto en cuestión, que es el papel del Estado, el papel de los sistemas de protección social para poder realmente ofrecer un mínimo de dignidad en la provisión de sus cuidados. Creo que hay temas amplísimos de los que hablar y, sobre todo, creo que es hora de que el planteamiento de la atención a la dependencia se enfoque desde la promoción de la autonomía, como dice esta ley que hoy está tan puesta en cuestión y que, sin embargo, suponía un paso cualitativo esencial para este país, sobre todo en la lucha contra las desigualdades. No hay mayor situación de discriminación y de desigualdad que una situación de necesidad de ayuda y de no recepción de esa ayuda de una manera digna. Muchas gracias. Tiene la palabra Rosario Aguirre. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, María Ángeles, por esta invitación a participar de esta sesión tan provocativa, por lo menos en su planteo, ¿verdad? Porque no me animaría tampoco, como el profesor Ramos dice, a considerarla una nueva clase social, pero sí una nueva categoría social que interpela a las teorías sobre la estratificación. Esto en sí mismo podría ser objeto de un debate que, por supuesto, que no vamos a dar acá. Me honra muchísimo esta invitación, que no la considero a título personal, sino que creo que tiene un valor simbólico el traer a América Latina acá, en cuanto a dar cuenta de la existencia de un colectivo de sociólogas que en la región estamos trabajando sobre estos temas. Y además esto lo vinculo a la intervención que María Ángeles ha tenido desde hace muchos años en las redes latinoamericanas que trabajan sobre estos temas, donde ella ha planteado sus trabajos y ha contribuido, ha ayudado a desarrollar los debates académicos y también políticos sobre este tema en la región. Esto para explicarles otra rareza, no solo la del profesor Ramos, sino también la rareza de tener una presentación sobre América Latina en este Congreso Español de Sociología. Voy a traer acá algunas reflexiones sobre la dependencia y el cuidado en los debates políticos y académicos de América Latina, haciendo referencia a las transformaciones sociodemográficas que en la región se han producido, que son semejantes y diferentes a las producidas en España,
alguna referencia a cómo se ha construido un discurso común sobre la dependencia y los cuidados, y también una referencia a los avances en las políticas públicas alrededor de un concepto que es el de sistemas nacionales de cuidado, que me parece que puede ser interesante considerarlo. Este tema del envejecimiento es un tema relevante en la región porque América Latina envejece con mayor celeridad que los países más desarrollados. El nivel de envejecimiento que a los países del norte de América y Europa les llevó un siglo en alcanzar, la región lo tendrá en los 30 próximos años, en el marco, además, de un proceso político y de construcción de un modelo social más tardío. Este proceso no es sincrónico e igualitario en una región que es heterogénea, sino que se aprecian tanto diferencias intrarregionales como internacionales. Diferencias intranacionales entre grupos definidos por edad, por género y por residencia urbana rural, cosa que, bueno, se produce en todos los países, tanto de Europa como de América Latina, pero también diferencias entre países. Tenemos en un extremo Barbados, Cuba y Uruguay, con el mayor índice de envejecimiento poblacional, mientras que en la otra punta de la distribución tenemos a países como Guatemala y Honduras. Otro rasgo que caracteriza a la región, y también es común a todos los países, es la sobrecarga de trabajo de las mujeres. Han habido avances en la participación femenina en la actividad económica remunerada, con algunas variantes, y también la persistencia de la participación de las mujeres en las actividades no remuneradas. Han aumentado los hogares de doble proveedor y han habido pocos cambios en el reparto de trabajo en los hogares. Tenemos ahora en la región evidencias proporcionadas por las encuestas de uso del tiempo que se han realizado en 18 países que han permitido calcular la carga global de trabajo. Esto es muy importante, ha habido una especie de avalancha de encuestas de uso del tiempo. María Ángeles ha participado, digamos, en muchos casos, en el caso de Uruguay, de la gestación, ¿verdad?, de la primera encuesta de uso del tiempo que se hizo a nivel universitario. Esa es una característica muy peculiar que nos sirvió para convencer al Instituto de Estadística de que realmente era posible hacer una encuesta de uso del tiempo. En general esas encuestas son muy caras, sin embargo, bueno, se discutieron distintas alternativas metodológicas y el Instituto de Estadística en Uruguay y también en otros países abordaron la realización de encuestas de uso del tiempo que todavía no están armonizadas entre sí, pero están en camino de hacerlo. También en la región, como en estos otros países, han habido cambios en las formas de vivir en familia, y esto muy vinculado a las desigualdades sociales. El descenso de los hogares extensos, el aumento de los hogares unipersonales, el incremento de los hogares monomarentales, la disminución del tamaño de los hogares, los cambios culturales y la difusión de nuevas ideas en un mundo interrelacionado es muy importante, y han habido y hay en curso muchos estudios sobre cambios en los proyectos de vida de las mujeres que muestran de que esta situación de sobrecarga de trabajo no puede mantenerse. Es así que se ha ido construyendo un discurso vinculado a la dependencia y los cuidados, se ha expandido la reflexión conceptual y la producción de información, como les decía, se ha construido un discurso basado en la equidad de género y derechos, el derecho a recibir cuidados dignos, el derecho a cuidar o no cuidar, o a cuidar en condiciones adecuadas.
Los movimientos de defensa de los derechos de las mujeres y feministas lo colocan en sus agendas, también con diferencias entre los países de acuerdo a la fortaleza de estos movimientos. Y también hay que mencionar, digamos, la acción de los organismos internacionales, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y ONU Mujeres, que incorporan la problemática en sus propias agendas y que estas agendas pasan a las agendas de los países. Debemos mencionar un documento muy importante, consensuado entre los gobiernos de la región, que es el Consenso de Quito y el Consenso de Brasilia más reciente, donde se incorpora la necesidad de valorizar el trabajo no remunerado y el trabajo de cuidados. Esto ha llevado avances en las políticas públicas y a la discusión de lo que se conoce como sistemas nacionales de cuidado. Es decir, se trata de conformar sistemas dotados de una institucionalidad pública capaz de integrar políticas y servicios de cuidado que están dispersos y ampliarlos, de articular organizaciones y servicios públicos y privados y de las organizaciones de la sociedad civil, de velar por la integralidad y la calidad de los servicios. Y esto está plasmado, en el caso de Uruguay y en parte en Costa Rica, en un documento oficial que ha emanado del Gabinete Social. Se plantea avanzar hacia la universalización progresiva de los cuidados, combinando enfoques universales con acciones afirmativas y políticas selectivas que permitan igualar el ejercicio del derecho al cuidado. Ahora bien, en la actualidad, los servicios de cuidado tienen baja cobertura y tienen una débil institucionalidad. Es en pocos países como Uruguay y Costa Rica que se está ampliando la cobertura de los servicios y se está avanzando hacia la organización de sistemas o redes de cuidado. Es decir, que estos sistemas, definidos anteriormente, están en construcción y están sometidos a muchas tensiones. Los pasos más avanzados hacia una mayor igualdad en materia de cuidado en algunos países como Ecuador son de carácter normativo y jurídico y se les vincula también a políticas de conciliación entre vida familiar y trabajo con énfasis en licencias y servicios de cuidado infantil, sobre todo en los países donde los procesos de envejecimiento son más reducidos y la población infantil tiene un peso todavía muy importante. Algunos de los desafíos. ¿Cómo estoy en tiempo? Aceptable. Cerrando. Cerrando. Bueno, vamos a cerrar con los desafíos que se presentan, que son muchos frente a la ambición de la propuesta. El desafío es ofrecer servicios de calidad, con empleos de calidad, asegurar los derechos laborales de las y los trabajadores del cuidado, valorar su trabajo, incentivar su participación y remunerarlos adecuadamente. Superar además las dificultades para articular a los distintos servicios públicos que actúan de manera inercial y separada. Por un lado, infancia, seguridad social, salud, educación. Y además que son cotos de poder diferenciados. Impedir que la perspectiva de género se diluya tanto en la atención a los dependientes en relación a las prestaciones que se entregan, que creo que en España esto es una discusión, y además que se tengan en cuenta las características de los empleos que se generan a través de estos servicios. Una consideración particular merecería la situación del trabajo remunerado de cuidados, porque es un trabajo sobre el cual se van a montar estos servicios que se van a ampliar, ¿verdad? Y lo que quiero transmitir acá es que si bien se está pensando constantemente en el trabajo doméstico remunerado, no son los únicos trabajos que se dedican a la prestación de cuidados. En Uruguay, después de un ejercicio estadístico bastante
complejo, llegamos a cuantificar a un sector que llamamos sector cuidados, para equipararlo a los otros sectores de la economía, como puede ser el sector manufacturero o el agropecuario, un sector cuidados. Entonces, bueno, reunimos a través de análisis de los microdatos a todos los trabajadores del cuidado que prestan servicios de atención a los dependientes. Y llegamos a la conclusión que son el 9% de los ocupados y el 20% en el caso de la ocupación femenina. Por lo tanto, es un sector muy importante de la economía. 3/4 partes pertenecen al servicio doméstico, un ejercicio que hizo CEPAL, un poco replicando un trabajo anterior que hicimos, llega a esa conclusión a nivel de la región, pero en el caso de Uruguay es bastante mayor. El 65% pertenece al servicio doméstico y el resto son personas que cuidan a niños, a enfermos o adultos mayores, tanto en domicilio como en los servicios. Y esto sobrevalora un poco el servicio doméstico remunerado porque no cuida solo el trabajo doméstico remunerado, ni todo el trabajo doméstico remunerado cuida. Bueno, lo dejo acá porque me excedí en el tiempo. Muchas gracias. Muy bien, se supone que estamos al borde de nuestra sesión. Puede que haya gente que tenga otro compromiso o un hambre que no puede resistirlo más, pero también es posible que haya mucha gente que esté deseando tener la posibilidad de intervenir en el debate. Así que no nos ofendemos si ustedes consideran que tienen que abandonar la sala, quien tenga que hacerlo, pero está abierto el debate y que levante la mano quien quiera intervenir. Ahí tienen un micrófono. Ahora te lo lleva. Nombre, por favor, y brevísima la pregunta. Marcela, y de la Universidad de Valencia. Primero, agradecer a todas las ponencias, han sido estupendas. Y luego, es más manifestar un poco una sorpresa, ¿no? sobre la mesa, ¿no? Me dio la impresión que solo una compañera, la de Uruguay, habla de un sistema nacional, ¿no? Del ámbito institucional, un sistema de baja cobertura, un proceso de construcción, con participación inclusive de María Ángeles en ese proceso de construcción. Y de este lado de la mesa veo una centralidad más puesta en la cuidadora familiar, en la donación de tiempo o en el derecho a recibir esos cuidados, ¿no? Sobre todo, bueno, expresar un poco una sorpresa que no deja de crearme alguna sensación también de frustración, ¿no? ¿Qué pasa acá? Y por otro lado también, por entrevistas que he realizado, me parece que me gustaría agregar que me parece que hay una ruptura también del pacto intergeneracional, porque cuando converso, en mis conversaciones con mayores no dependientes, mayores jóvenes, me dicen, yo no quiero ser una carga para mi familia, ¿no? Entonces, bueno, es eso, es más una expresión, es un comentario. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos volviendo a plantear esto? ¿Qué pasa? ¿Hay un desencanto o hay una renuncia? ¿Qué pasa? ¿No? Propongo que recojamos 3 cuestiones para ir un poco más flexibles. Bueno, la verdad es que me gustaría hacer 7 o 8 preguntas, pero como no va a ser posible, pues me voy a limitar a una reacción y a 2 preguntas. Profesora Constanza Tobío, por si el resto de la gente no la conoce. Sí, no, por supuesto. Perdón, Constanza Tobío, perdón. Bueno, mi reacción es ante esa propuesta tan provocadora teóricamente de pensar la dependencia en términos de clases sociales o grupos de estatus weberianos o
Bueno, me parece enormemente interesante y desde luego un indicador del ancho campo para la reflexión que hay en lo que se refiere a la dependencia. Mis dos preguntas concretas se refiere una a la profesora Durán planteó la mesa en términos del debate acerca de quién y cómo debe cuidar a los dependientes, el reparto entre Estado, familia, mercado. Pero claro, me pregunto hasta qué punto no hay otro escenario posible que no se refiere ya tanto a quién va a cuidar o a cómo vamos a cuidar, sino un escenario posible que puede tener que ver con si vamos a cuidar en la medida que lo necesitan los dependientes, en definitiva, si vamos a cuidar bien o mal. Es decir, hay un peligro que es que en esta situación difícil, casi imposible en la que estamos, en que las mujeres ya no son las señaladas, indicadas, obligadas a cuidar, pero por otra parte hay un desmantelamiento de los recursos públicos del cuidado, hay un riesgo y es que se cuide mal. Y es, claro, si esto generalmente no se plantea es porque se da por supuesto que al final se cuidará bien a los dependientes y que al final se cuidará bien porque al final las mujeres están ahí y que al final ellas, de una manera o de otra, sacrificándose más o menos, asegurarán el buen cuidado. Pero, claro, esta es una situación peligrosa porque peligrosa no solo para los dependientes, sino también para las mujeres, porque o bien de nuevo renuncian y ellas cuidan, o bien no lo hacen y corren el riesgo de ser culpabilizadas por no proveer el buen cuidado. La otra pregunta se refiere a la intervención del profesor Ramos, donde señala el hecho de que el derecho a la dependencia, digamos, las necesidades de los dependientes tienden a derivar del derecho a la moral, y la moral es más frágil. Pero pensando en el recorrido, el corto recorrido de la ley de dependencia, lo que hemos visto es que el derecho sancionado legalmente y explícitamente escrito en la ley como derecho subjetivo reclamable incluso ante los tribunales, se ha revelado también muy frágil, porque en muy poco tiempo se le ha dado carpetazo, ha ido a menos. Entonces, bueno, lo que me pregunto es si quizá nuestra ley de dependencia no tenía demasiado de ley y menos de otras cosas que quizá irían más en la línea de experiencias como las que se están poniendo en práctica en Uruguay y en otros países latinoamericanos, en el sentido de concebir el cuidado más como un sistema de servicios que quizá configuraría una infraestructura más resistente ante situaciones como la que hoy vivimos. Perdón por haberme extendido demasiado. Muchas gracias. ¿Una tercera mano alzada? ¿No? Pues entonces empiezo contestando no. ¿Por qué orden lo hacemos? Por la primera, alguien. ¿Quién quiere contestar a Marcela? Bueno, una aclaración a la colega. En realidad, el Sistema Nacional de Cuidados de Uruguay está en construcción, ¿verdad? Todavía no tenemos una ley de Sistema Nacional de Cuidados. Se supone que el año que viene, que es difícil porque es año preelectoral, se pueda aprobar. Pero sí, el diseño está completado y aspira a la cobertura universal progresiva, que también esto es objeto de muchas discusiones y debates. Hay quienes dicen, no, lo que pasa es que vamos a seguir focalizando y ampliando la focalización. Ahí hay una tensión, ¿verdad? Que la universalización progresiva versus la selectividad de algunos grupos más vulnerables.
también se pone en tensión el propio concepto de cuidados, en tanto el cuidado a los dependientes o el cuidado como un derecho humano más amplio. Bueno, todas esas discusiones están presentes. Y además, también la construcción del sistema entra en tensión con un modelo familiístico, que según hemos visto, comparando con los resultados de España, de que es muy parecido. Y tal vez explique por qué, digamos, estamos mirando más a las personas que cuidan a nivel familiar y los problemas que esto genera, que a las personas que cuidan y que la tendencia a la externalización de los cuidados nos exige tomar en cuenta y considerar sus derechos. Además, también, ahora hemos empezado un proyecto en el CEPAL sobre pactos sociales para los sistemas de cuidado. Para eso estamos identificando a los distintos actores o agentes que participaron del sistema de construcción de este sistema, ¿verdad? Y que son una multiplicidad de actores que a veces participan desde distintos marcos interpretativos. Y acá entra el problema de que no se pierda la propuesta original, que partió de una propuesta desde el feminismo, ¿verdad?, con una perspectiva de género y de solidaridad intergeneracional. Entonces, bueno, hay muchas tensiones en la construcción de un sistema de este tipo, también por lo que decía antes de la inercia de los distintos sectores. Por supuesto que tuvimos en cuenta el antecedente español de la dependencia y consideramos que teníamos que hacer un sistema más amplio que contemplara a los distintos agentes pacientes, ¿verdad?, en los distintos colectivos. Gracias. Bueno, intento responder. Por una parte, yo creo, en relación a Marcela, que, por ejemplo, cuando se ha estado hablando de la experiencia del País Vasco, luego sí se han contado algunos extractos de los diarios de algunas cuidadoras, pero la experiencia es precisamente una experiencia de traslado y de compartir el cuidado entre un sector público, fundaciones privadas y familia, ¿no? Y creo que es lo que nos preocupa a todos, ¿no? En cuanto a la cuestión que planteaba Constanza Tubío sobre si es demasiado ambicioso y cuál es el escenario más probable en relación con la provisión de cuidados, yo soy sumamente pesimista. O sea, a mí me parece totalmente imposible que de aquí al año 50 pueda aumentar la carga para el conjunto del país en un 50% en demandas de tiempo, suponiendo que no vayan a aumentar las demandas de otros sectores sociales, por ejemplo, la de los niños, que como tenemos tan pocos, probablemente les vamos a dar más y vamos a creer que tienen más necesidades. Y entonces ese sector tan frágil, yo no creo que con la carga actual que hay se vaya a poder hacer recaer esa carga en lo que es un 50% para todo el país, pero que si decimos que va a recaer sobre las mujeres puede ser un 300%. O sea, eso no se puede resistir y soy pesimista en cuál va a ser el destino de quienes no puedan comprar muy bien pagado su cuidado. O sea, ¿qué nuevo pacto social vamos? No soy optimista. Y en cuanto a si debe de introducirse algo parecido, Ramón Ramos y Rosario Aguirre decían como una categoría social que se relaciona con el sistema de estratificación. Yo no quería usar mucho tiempo, pero si pensamos en cuál es la relación del trabajo asalariado con el reparto de las plusvalías que genera su propio trabajo, nos encontramos con que el mercado de trabajo está regulado de modo que en realidad se prohíbe cualquier trabajo cuya generación de plusvalías no esté por encima de los salarios mínimos. ¿Eso qué significa? Significa que si un país no consigue colocar con un nivel de productividad suficiente gran parte de sus actividades,
está generando inmediatamente una clase social que es la de los obligados moralmente a hacerse cargo de aquello que el mercado no hace porque el Estado prohíbe además que lo haga, porque no genera suficientes plusvalías como para que pueda pagarse un salario mínimo. Y eso se ha puesto muy claramente de relieve con la última modificación de la situación laboral de las empleadas de hogar. OIT está exigiendo, y con toda razón, que se les trate como cualquier otro grupo social. Pero en un momento en que entran en colisión la lógica del trabajo para el mercado, en la que se ha conseguido durante más de un siglo de luchas obreras muy fuertes que haya 8 horas nada más de dedicación, que haya derecho a una festividad sin trabajar, a que haya derecho a una seguridad social, a descanso cuando se está enfermo. Eso choca absolutamente con la temporalidad de la que hablábamos antes, de que el enfermo no le sirve de nada que le cuiden 8 horas, mejores 8 horas que nada, pero el enfermo muy dependiente necesita 4 turnos si se quiere que el cuidador tenga las mismas condiciones que cualquier asalariado. Y si estudiamos, por ejemplo, los convenios que firma cualquier gran sindicato en el sector sanitario, nos encontramos con que el trabajador protegido por ese reparto de las plusvalías a que hacía referencia, que no está en cambio protegido el trabajador no remunerado, tiene derecho desde la carga de peso físico que tiene que llevar, está estipulada, nada parecido le sucede al cuidador en domicilio, ¿no? Está estipulado que tiene derecho a un supervisor que, en caso de decisiones dramáticas, asuma la responsabilidad. Nada de esto sucede en los hogares. Las situaciones total. Entonces, lo que en realidad se produce en el sistema de estratificación es un drenaje permanente que permite mantenerse en el mercado aquellos que consiguen acceder a aquellos tipos de trabajo que están regulados y que están protegidos, pero solo son aquellos cuyo trabajo, quien les emplea, puede sacarles una plusvalía mayor de lo que les cuesta. En cuanto entramos en aquellos trabajos que nadie va a decir que producen esas plusvalías, necesitamos encontrar una clase de underdogs, que son los cuidadores. Entonces, como los underdogs locales procuran no ser underdogs, lo que hacen es importar trabajadores de fuera que mientras llegan se conforman con una situación de semi-underdog. Pero cuando no hay ni para pagar un semi-underdog, que es el inmigrante en las peores condiciones posibles que asume el cuidado que los demás no quieren, entonces nos encontramos con los reales underdog, que son fundamentalmente mujeres de más de 60 años que están aceptando unas condiciones de vida y unas condiciones de trabajo reales que no las acepta jamás un sindicato obrero. Y en ese sentido creo que podemos hablar de una nueva clase social, que es el cuidador obligado. Pues damos un minuto a cada uno de los que todavía no han hablado en la mesa y nos vamos. Bueno, vamos, esto, en relación ha habido una intervención que se hablaba de la ruptura intergeneracional y que eran los resultados, es decir, que en los grupos, que en los grupos en las entrevistas o grupos de discusión se tematizaba continuamente el tema de si yo puedo contar con la solidaridad de la generación siguiente o no, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es cualquiera que haya investigado en este campo o en campos muy cercanos, esta ruptura de la solidaridad intergeneracional está muy clara como temor colectivo. Otra cosa es que las prácticas sean consonantes, pero como temor, es decir, como gran fantasma que está por ahí y genera un temor en todos, es muy claro como resultado de la fragilización de la institución familiar, está claro, o de la redefinición de las relaciones entre los sujetos. Pero los hijos, los padres miran ya con desconfianza a los hijos. Es decir, el pacto que suscribimos por el cual yo me hacía cargo de ti, ¿lo vas a mantener después? Y esto, cualquiera que haya investigado en estos temas, ve que está como temor verbalizado y, por lo tanto, indica algo que está ahí en el mundo real. En relación a lo que planteaba Constanza sobre juridización y moralización de esas esferas de acción, yo creo que el problema, evidentemente, por un lado, es que el derecho es frágil en el sentido de que está sometido a los vaivenes de mayorías parlamentarias.
Y entonces que lo que ha hecho uno tiene que ser destruido por el otro y por lo tanto no se da ninguna continuidad. De esa manera tampoco se generan derechos que estén arraigados y que tengan que ser respetados por todos, ¿eh? Pero por detrás de ello, yo a lo que me planteaba es a la estrategia neoliberal que imputa y que responsabiliza a los individuos de sus propios bienes y sus propios males. No esperes de los demás, no esperes que el Estado te va a regalar esto. Tú no eres un sujeto que tiene derechos y puede exigirlos, sino que eres alguien que tienes que autoadministrarte con prudencia para tener tu hucha llenita para cuando llegues a mayor y que tengas las cosas arregladas, ¿eh? Por lo tanto, ahí se trata de... Tú no vas a poder exigir a los demás, no tienes derechos. Lo más que puedes pedir es que te ayuden, pero los demás no están obligados a hacerlo. Esta es la cosa. Por un lado hay un derecho frágil, por otro lado hay un derecho obsoleto. Yo no sabía esto, la posibilidad que tienen los abuelos de pedirles alimentos a hijos y nietos, y estaría muy bien que empezaran a hacerlo, pero sería una conmoción social sin límites. Y sociológicamente realmente sería una cosa notable, ¿no? Romper esta vergüenza tremenda, ponerte en el espacio público como tú, que eres el que ha mantenido todo, eres una persona que pides ahora que te mantenga. Y bueno, habría que estudiar cuánto llega a los tribunales, porque a mí me ha llamado muchísimo la atención, ¿eh? A ver, llegan muy pocos procedimientos precisamente por lo que comentas, ¿no? Por la vergüenza de yo tener que a mi hijo reclamarle eso. Pero los que llegan, yo, por ejemplo, estoy planteando ahora muchas de esas demandas en nombre de personas a las que tutela mi fundación, porque, claro, ya es la pera limonera, que encima, cuando muere el señor, vienen a heredar. Entonces, claro, ya casi un poco en defensa de las personas a las que yo represento lo pido. Y, desde luego, son muy eficaces porque les embargan la pensión de inmediato. O sea, sigue el mismo régimen que el de las pensiones de separación, de divorcio. Ahora mismo van bastante rápido. Otra cosa es que a mí personalmente me cree el problema moral de pensar, Dios mío, si este pobre señor supiera lo que yo estoy haciendo con su hijo, no le gustaría nada, ¿no? Pero bueno, es un poco casi la ley de supervivencia, no me queda otro remedio. Y sí prosperan. Maite Sancho. Sí, yo solo un comentario, sobre todo a la pregunta o el comentario, la reflexión de la profesora Tobío, y en relación a lo anterior, pues sí, efectivamente hemos hablado de cuidados, no tanto de sistema de servicios, recursos y demás, porque entendía que el marco estaba ahí, y por eso yo me he quedado con mi experiencia de integración precisamente de cuidados desde los servicios profesionales y desde las personas cuidadoras familiares y también desde las empleadas que ejercen tareas de cuidado en los domicilios. Pero en relación con el asunto ley, quizás, soy defensora clarísima de la existencia de un modelo de protección social que genere un derecho subjetivo, y efectivamente quizás esto surgió en un momento en el que nuestro sistema de protección social todavía era débil y realmente había pegado un empujón tremendo desde la década de los 80, pero bueno, no habían pasado más que 25 años, que son pocos, y teníamos unos índices de cobertura de recursos, ahí intentando acercarse a la media, pero a la media europea, en torno al 4% o algo así. Pero yo creo que si una virtud tiene esa ley, era una ley que partía precisamente de la complementariedad de los cuidados, que defendía la promoción de la autonomía, y, como sabéis, pues hubo un cambio de nombre de esa ley presionado por el mundo de la discapacidad, yo diría que afortunadamente, y que realmente intentaba proteger también la prestación de cuidados desde el ámbito familiar. Yo creo que es desolador lo que está pasando hoy con la ley, y que, sobre todo, lo que parece más desolador todavía
es que efectivamente la respuesta es pequeña, ¿no? La respuesta es pequeña. Yo no sé si el futuro que nos espera de cuidados pues, puede tener la mirada de largos años de cuidados o a lo mejor con la reforma de nuestro sistema sanitario hacia un modelo mucho más privado, pues descendemos la esperanza de vida y a lo mejor así pues solucionamos parte del problema. Es una cosa un poco terrible, ¿no? Pero bueno, parece que había ya unas décimas que estaban ahí en ello y a lo mejor toca vivir menos, ¿no? Desde luego, si nos toca vivir más, está claro que solamente cuidados familiares no, y cuidados familiares en la medida en la que, bueno, cada familia se organice su modelo de atención, pero sobre todo protección social con un sistema de acceso mínimamente equitativo a los recursos que tenemos. Eso sí, recursos planteados de otra manera, porque los que tenemos encima no nos gustan, ¿eh? Y era de lo que yo pensaba hablar, de otra manera de cuidar que nos gusta un poco más, pero eso en otro momento. Gracias. Bueno, pues tenemos… Un segundito. Nada más quería decir que por si acaso se hubiera filtrado la idea de que las personas mayores son una carga, yo quería decir en voz alta que según un estudio precisamente de la Fundación Matia que está en proceso, las personas mayores de 65 años per cápita cada día aportan 1 hora 38 minutos en cuidar a otras personas dependientes. Si eso le ponemos 8 euros la hora o 5, lo que queramos, ya es una gran aportación, que por supuesto necesitaríamos una distinta manera de hacer análisis macroeconómico para incluirlo como una renta que aportan las personas mayores y que de alguna manera contribuiría a paliar esa imagen negativa que a veces tenemos del mayor únicamente como un consumidor, cuando en muchísimos casos, gracias a ellos, los impuestos que estamos pagando son más bajos y las personas en las edades centrales pueden permanecer en el mercado de trabajo porque aparecen como una válvula de seguridad que en caso de que sea necesario, ahí están para hacerse cargo inmediatamente y con mucha flexibilidad de trabajos que sean necesarios. Muchísimas